La justicia y la puerta de atrás. Los aumentos en las tarifas de todos los servicios públicos básicos extendidos a lo largo y a lo ancho del país. Los incrementos ya brutales en los precios de los alimentos y de los bienes básicos y de primera necesidad. El cada vez más evidente retiro del Estado de su función de control. El deterioro en el acceso a la salud, motivado principalmente en el aumento prácticamente mensual de las cuotas de las prepagas y el aumento también estrepitoso de los medicamentos, o la falta de cobertura del PAMI a sus afiliados, los aumentos de los útiles escolares y las cuotas de los colegios. Todas estas cuestiones tienen un patrón común que nos ha pasado desapercibido, tanto a la opinión pública como a los medios de comunicación. Y es la ausencia del defensor del pueblo y de la nación, en la hora que quizás más lo necesitamos. Pero, ¿qué es o quién es el defensor del pueblo? La Defensoría del Pueblo es un actor fundamental en el control de la actividad del Estado nacional y de todas sus dependencias. Es una institución independiente, está reconocida por la propia Constitución Nacional. Se introduce con la reforma de nuestra Carta Magna del año 94. Se recepta tanto en el artículo 86 de la misma como en el 43 cuando habla de los derechos de incidencia colectiva y el trámite de amparo. El defensor del pueblo no recibe órdenes de ninguna autoridad. Su misión fundamental es la defensa y protección de los derechos y garantías de los individuos frente a hechos, actos u omisiones de la administración pública. La llegada de la figura del defensor del pueblo a nuestro sistema democrático produjo una importantísima consecuencia político-institucional. Fue la apertura de un nuevo canal, de un nuevo y novedoso canal de participación de la ciudadanía en el control de las decisiones y del accionar de los gobernantes, que se materializa básicamente a partir de quejas o reclamos presentados por los particulares ante hechos o actos u omisiones, ante el hacer o el no hacer por parte de la administración. Pero ¿cómo actúa este nuevo organismo, esta nueva institución? Para el ejercicio concreto de la competencia asignada a través de la Constitución Nacional, el Defensor del Pueblo de la Nación tiene, por un lado, un procedimiento de investigación administrativo, que es un trámite que se encuentra regulado por ley y mediante el cual se puede sustanciar un procedimiento administrativo en sede del Instituto de la Defensoría del Pueblo de la Nación para investigar o esclarecer hechos, actos u omisiones de la administración pública. En este marco tiene amplias facultades el defensor del pueblo, pero por otro lado goza de lo que legalmente se llama legitimación procesal. Esto es un hito que ha revolucionado y ha generado mucho a nivel jurisprudencial también, porque el defensor del pueblo puede acudir a la jurisdicción, puede presentarse en juicio. El defensor actúa en representación, en este caso, de los intereses colectivos de un grupo o de un sector determinado en defensa de derechos de incidencia colectiva. Tiene esto, recordemos, como dijimos antes, recepción constitucional expresa. La importancia en este caso, que decíamos recién, la legitimación procesal, es el alcance de la sentencia. La eventual decisión que tome el juez o el tribunal no limita sus efectos a las partes de la controversia, sino que hace cosa juzgada respecto a todos los sujetos cuyo interés está representado por el defensor del pueblo. Veamos, por ejemplo, la importancia de esto en nuestros días. Llevemos el caso a los aumentos tarifarios, por ejemplo. Basta un solo fallo de la justicia, en el ámbito del cual se haya presentado como actor el defensor del pueblo, para que la demanda incoada, en ese caso, impida que el aumento se aplique a la totalidad de la población. La justicia y la puerta de atrás, el derecho y el revés de nuestra realidad. Pero ahora, ¿cuál es la situación hoy de este actor, de esta institución? Como empezamos la editorial, el defensor del pueblo se encuentra fuera de la escena político-institucional de la Argentina en el día de hoy. El defensor del pueblo de la nación hoy no está en la escena, no se discute dentro de la escena
institucional de la Argentina. Y gran parte de ello se debe a la clase política propiamente dicha, a nuestra dirigencia y más precisamente a nuestro poder legislativo, que hasta ahora no ha podido ponerse de acuerdo en designar al titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La propia Constitución, en su artículo 86, dice que ese funcionario es designado por el Congreso, con el voto de las 2/3 partes de cada Cámara, pero es propuesto a instancias de la comisión bicameral que se crea a ese efecto. Así como no se designó al Defensor del Pueblo de la Nación titular, tampoco se designó al adjunto. El Congreso mantiene esta deuda con la sociedad desde el año 2009, que es cuando se le venció el mandato al entonces titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. La situación institucional es aún más grave a partir del 2013, de diciembre de 2013, cuando caducó el mandato del defensor adjunto. En ese momento hubo una propuesta para designar al saliente jefe de gabinete, en su momento Juan Manuel Abal Medina, pero no hubo acuerdo en el Congreso, en la comisión bicameral, y no lo que era el oficialismo en su momento y lo propuso y la oposición no lo aceptó. Desde entonces no hay defensor del pueblo de la nación designado. Hoy el cargo está en manos de lo que es el secretario general del organismo, que en realidad cumple funciones por una resolución de dudosa legitimidad de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, que le atribuye las acciones propias establecidas en la ley. Pero esta fórmula es demasiado ambigua y no termina de darle legitimidad a este funcionario para cumplir de lleno su tarea. Ante la compleja situación que nos está tocando atravesar en nuestro país, ante el evidente corrimiento del Estado, los ajustes y los recortes en los derechos que hemos logrado alcanzar en la última década, la falta de designación del defensor del pueblo y sus efectos hoy están a la vista. La parálisis del organismo, la falta de acciones concretas y la consecuencia más grave, creemos, es la pasividad frente a la imperiosa necesidad de su actuación en la defensa de intereses colectivos, que muchas veces redunda en el acceso de los más humildes y de aquellos que, por carencias económicas o por desconocimiento, no pueden llegar a un tribunal en procura de justicia. La justicia y la puerta de atrás. Conducción, Sergio Cipolla y María Membiel. Colaboraciones temáticas, El Filoso de Palermo. Colaboraciones especiales, Daniela Cipolla. Idea y producción, Centro de Políticas de Gestión. Lo importante de esto es Producción general, La Soberana. Que no son solo para el particular afectado. Y se vuelve fácil de manipular. La memoria, tan primordial como esquiva, es lo único que nos puede salvar. Mientras tanto peleamos buscando
Hola, ¿cómo les va a todos? Estamos con Sergio Cipolla en un nuevo programa de La Justicia y la Puerta de Atrás. Hola, Sergio. ¿Cómo les va? ¿Cómo andamos? Bueno, hoy nos pareció bueno hablar Esta mala costumbre que tiene la Argentina de ganar y perder derechos o ganar o perder instancias democráticas o instrumentos de la democracia cotidianamente. Esta cuestión cíclica. Algo que se había hecho con un avance muy importante en el 94, en la reforma del 94, pareciera que la inacción de parte del Poder Legislativo no ayuda. Claro, recordemos, como hablamos en la editorial, que hoy esta figura tan importante no está designada, ¿no? Llevamos más de 6 años sin designación del titular de la Defensoría. Vos hablaste en la editorial, ya que la nombrás, sobre 2 vías de intervención del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cuál serían esas 2 vías? Las mencionaste, pero bueno, sería bueno profundizarlas. Y por un lado, el Defensor del Pueblo tiene competencia administrativa. En la órbita administrativa, el Defensor del Pueblo de la Nación tiene un procedimiento específico a través del cual, y a través de la denuncia de los particulares, puede iniciar investigaciones administrativas y a través de eso puede solicitar información a los distintos entes de la administración pública. Puede ser, o como te decíamos, a pedido de parte o también iniciada de oficio, y en base a eso puede solicitar información para investigar hechos, actos u omisiones de esta administración. Incluso si la administración le deniega esa información, tiene facultad para ir a la justicia a solicitar que esa información se le brinde, y como resultado de la investigación puede realizar recomendaciones a la administración. Ahora, lo más importante es su función jurisdiccional, ¿no? El acceso que tiene el Defensor del Pueblo a la justicia, que es lo que viene de la mano de la legitimación procesal. Está estipulado en la Constitución y devino también del desarrollo jurisprudencial la legitimación procesal que tiene el Defensor del Pueblo a nivel judicial. Lo importante de esto es los alcances de la sentencia, que no son solo para el particular afectado, sino para todo el sector al cual está representando el defensor, ¿no? Con la justicia tiene efecto lo que se llama erga omnes a toda la ciudadanía o a todo el sector de la comunidad que alcanza esto. Un ejemplo que podemos ver en la devolución del 13% en su momento de la Rúa, o en los casos ahora de la tarifa. No es lo mismo que vaya un particular reclamando el artículo 86 de la misma, como en el 43 cuando habla de los derechos de incidencia colectiva y el trámite de particular, que vaya el defensor, que tendría efecto sobre la totalidad del sector. En el caso del 13% sería la totalidad de la administración que le retuvieron el 13%, y en el caso de las tarifas sería la totalidá de los usuarios. Exacto. Y rescatando un poco esto que hacías hincapié en el editorial, ¿en qué otros casos ha intervenido? Interviene en muchísimos casos habitualmente el Defensor del Pueblo, pero ¿qué casos destacados podés mencionar para tomar envergadura de la importancia de la institución dentro del sistema democrático? Bueno, uno de los fallos más importantes, donde incluso se sienta jurisprudencia con respecto a la legitimación del Defensor del Pueblo, es el caso Mendoza, el caso de Corte Mendoza, que es donde la Corte obliga al Estado nacional, provincial y municipal al saneamiento del riachuelo y conforman el ACUMAR, ¿no? Incluso hoy el defensor es parte, esto es una especie de veedor en este proceso de saneamiento. Y después, sí, como decías vos, los casos son amplísimos, la cantidad de casos, pero lo que es importante, lo que estamos viendo en estos últimos meses es, con respecto a la suba de tarifas en los servicios públicos y en los distintos y en los servicios en general, cómo ha ido interviniendo la figura del Defensor del Pueblo en las distintas jurisdicciones, tanto a nivel provincial como municipal, porque esta figura del Defensor del Pueblo está contemplada en muchísimas de las constituciones provinciales, y esta misma figura también existe a nivel municipal para representar los derechos de los usuarios y consumidores de las provincias y de los municipios. ¿Y cómo juega acá a nivel
provincia, ¿cómo juega el tema del federalismo? ¿Cómo se pueden superponer? Claro, la figura del defensor del pueblo está en nuestra Constitución Nacional, es el defensor del pueblo de la nación. Luego esta misma figura tiene receptividad en algunas constituciones provinciales, que obviamente el alcance de la sentencia o el alcance de la representación va a estar acotado a la jurisdicción a la cual está representando, ¿no? Eso también hay numerosos fallos jurisprudenciales que han acotado y han ordenado un poco la competencia de cada uno de ellos. Es bastante gris, digamos. Sí, pero he ido acotando. O sea, porque en todo caso habría que estar pensando en cuestiones de fondo, si fuera en materia del derecho, pero podría ir a cuestiones más locas. Sí. La Defensoría del Pueblo eso tendría un alcance más amplio, pero lo que ha limitado tanto la Corte como los tribunales ordinarios han ido limitando la competencia de los defensores del pueblo locales. Por eso. Por ejemplo, tenemos un caso con el tema de las tarifas, justamente, que es en la provincia el municipio de Posadas, donde interviene el defensor del pueblo, también pide la nulidad de la resolución nacional que establece el aumento de las tarifas de electricidad, si no me equivoco, y en todos los medios sale como le denegaron el fallo, la justicia. No, en realidad no era materia de... Exactamente, estaba mal planteada la causa porque el defensor del pueblo de Posadas no puede exceder en la representación a lo que es Posadas, al sector de Posadas. Y después en el tema tarifazos también intervino en numerosas provincias, intervino en Corrientes, intervino en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, en Chubut fue muy importante la intervención del defensor del pueblo de la provincia, y en el caso, la última sentencia que hubo en la provincia de Buenos Aires, el fallo del juez Arias, si bien la demanda no fue incoada por el defensor del pueblo, sí el juez decidió la citación del defensor del pueblo en la causa. La justicia y la puerta de atrás. Un programa que pretende mostrarte lo que se ve y lo que no se ve de nuestro sistema legal. No nos conformamos con escuchar las respuestas de siempre por parte de los actores que dominan la escena. Por eso nos preguntamos, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Nuestra propuesta es darte los elementos para que elijas tu destino y no que otros lo hagan por vos. Seguimos en La Justicia y la Puerta de Atrás por Radio La Soberana. Hoy estamos hablando del defensor del pueblo y la importancia que tiene en nuestro sistema democrático. Y ahora, Sergio, me comentabas que tenías algunos testimonios. Sí, el primero siempre apuntando a la cuestión de no poder tener nombrado el defensor, ¿no? De la importancia de la falta de respuesta del Poder Legislativo en cuanto a esto, ¿no? Tenemos el primer testimonio, es de Alejandro Amor, que es el presidente de la Asociación Nacional de Defensores del Pueblo, el cual es interesante porque le pide, antes de las elecciones de noviembre, en el balotaje, le pide a los dos candidatos que tomen en cuenta esto. Indudablemente todavía el que ganó no ha tomado muy en cuenta lo que le pedía Rafael Amor. Escuchémoslo. Hoy ustedes le van a pedir a los dos candidatos, tanto a Macri como a Scioli, un compromiso para ocupar las defensorías del pueblo que están vacantes en todo el territorio de la República. He enviado en mi carácter de presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de toda la República Argentina, que ha sido aprobada por unanimidad entre todos nosotros, tanto a Daniel Scioli como a Mauricio, en el marco de la ley sancionada en el año 2006, y, por supuesto, respetando las autonomías provinciales, a que se promueva la apertura de defensorías del pueblo en aquellas provincias en las que todavía no hay. Hay varias provincias en la Argentina que no tienen defensorías del pueblo. Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Entre Ríos tiene la norma sancionada, pero hay que ponerla en funcionamiento. Catamarca, que también hemos hablado con las autoridades y pedimos que se expresen al respecto. Y sería oportuno, nosotros estamos mandando la carta hoy, pero dado que hay un debate público, que en ese debate que se vaya a llevar a cabo se manifieste esta posición, que a mi juicio es una obligación porque la verdad que es una institución constitucional creada en la reforma del 94,
y que ha tenido y tiene en la Argentina un rol fundamental, sobre todo en las provincias en las que estamos presentes. Les recuerdo, un tema central de la Argentina, como es el caso Mendoza, la causa Kumar, hoy nos toca estar a nosotros por la ciudad de Buenos Aires y debe estar el defensor del pueblo de la nación. No porque no tengamos que estar nosotros y la provincia de Buenos Aires, porque el Riachuelo tiene márgenes en los dos lugares, sino porque ese es un lugar central para el defensor del pueblo de la nación. Muy bueno el testimonio, sí, claramente el presidente sé que tiene otras cuestiones que encargarse más importantes que esta, hoy está un poquito complicado. Recordemos, Rafael Amor es también el titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Exactamente, fue elegido presidente de la Asociación Nacional, pero él es defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El próximo testimonio en realidad lo trajimos porque puntualmente se hizo una presentación por parte de organizaciones ONGs reclamando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reclamándole al gobierno anterior la falta de designación del defensor del pueblo a nivel nacional. Y bueno, pero más allá de las presentaciones que hicieron las organizaciones y la defensa que hace en aquel momento el gobierno nacional de las razones que básicamente tienen que ver con que el Poder Legislativo no llega a un acuerdo para las 2/3 partes, y también el funcionamiento de la comisión bicameral, que bueno, es bastante... En su momento se había propuesto a Valmedina, ¿no? Claro, pero además sacó una resolución habilitando a un subsecretario, bueno, a un secretario, el secretario de la Defensoría, pero bueno, más allá de eso, lo interesante es que el comisionado asignado a Argentina en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es Paulo Banucci, es un brasileño que fue muy destacado, catedrático en materia de derechos humanos, y es más, fue ministro de Derechos Humanos de Brasil durante 5 años en el gobierno de Lula. Hace una apreciación que me parece que es el fondo de la cuestión. Escuchémosla. Gracias, dear President. Empiezo agradeciendo las informaciones aportadas por los peticionarios, por los representantes del Estado argentino. Y empiezo preguntando un poquito más de una aclaración que no se queda todavía clara para mí. Que Argentina tiene una estructura de defensa de derechos humanos muy sólida. Yo soy un testigo de eso. 5 años trabajando como ministro de Derechos Humanos de Brasil, conviví en la RAD con Eduardo Luiz Duhalde, mi amigo, mi maestro, y es una sinalización clara para todo el mundo, el papel importante de Argentina en los últimos años. Pero es como si hay un contexto político que yo no comprendo, de que si hay una vacancia, la vacancia siempre fragiliza las instituciones. Y está claro también que la responsabilidad no es de gobierno, es de poder legislativo. Pero aquí me cabe preguntar, mirando que en las 53 audiencias que tenemos en este periodo de sesión, se incluyen temas de difícil oposición. Hace poco una discusión sobre Venezuela, la situación de derechos humanos en Venezuela, o cuestión de sistemas prisionales. Y aquí es como si fuera algo en que se podría caminar muy fácil para una búsqueda de solución amistosa, si se pudiera decir. Y yo pregunto, ¿qué puede hacer en ese sentido de positivo un pobre comisionado que es responsable hoy por Argentina, que estará en Argentina 19, 20, 21 de noviembre para la RAD y otras actividades? Si es un caso de hacer una visita al legislativo, hablar con los partidos, porque no es bueno para la institucionalidad democrática que, aunque existan muchos organismos de defensa de los derechos humanos, una vacancia de un puesto tan importante es siempre algo que crea daños a todos, ¿no?
Eu não compreendo isso, me gostaria compreender um pouquinho mais que se passa, se é o problema do conflito político, que não se forma uma maioria em el legislativo acerca de isso, se há algum antagonismo entre posição de governo e de poder legislativo nesse, para que eu possa ubicar-me melhor, tentar ajudar, como seja. Me gustaría tener ese tipo de aclaración. Gracias. Y por último vamos a escuchar un testimonio que es de Mondino en el 2009 haciendo una presentación, una demanda por Mondino, el último defensor del pueblo, ¿no? Que se le terminó el mandato. Pero en el 2009, en enero del 2009, hace una presentación contra, ya ustedes ni se van a acordar, de un aumento que habían otorgado de electricidad del gobierno de Cristina Kirchner. Y si ustedes le prestan atención, pareciera que fuera hoy. Claro, la diferencia es que aquel aumento era nada comparado con el 2000% que autorizó este gobierno. Escúchenlo. Vamos a informar que acabamos de presentar la demanda judicial para pedir la nulidad de las normas que implicaron lo que conocimos en los últimos días como el tarifazo, que le llamamos, que este incremento de tarifas. Creímos conveniente que inclusive después de toda esta semana donde los vecinos, las asociaciones, nosotros mismos habíamos pedido esta reconsideración, bueno, nos vemos en la obligación de presentar esta demanda, no solo por lo que consideramos que no es razonable, que es irracional económicamente, que es contraria a derecho, sino porque después de estos días nos hemos dado cuenta que también desde el punto de vista oficial la respuesta ha sido la negación. Lo menos que hubiéramos esperado es por lo menos que dieran alguna información oficial o que explicaran cuáles eran las razones por las cuales no habían medido el impacto que podía tener esto. Nada de esto ocurrió. En el día de hoy hemos pedido la apertura de la feria, hemos presentado un pedido de juicio sumarísimo y a su vez hemos pedido una medida cautelar que implique que transitoriamente, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, se impida seguir facturando y además se impida los eventuales cortes que se van a producir a partir de la falta de pago de muchos hogares que, bueno, se han visto sorprendidos por esta factura y que no tienen el dinero para pagar. Y como siempre en nuestro programa incorporamos un tema que tratamos que coincida con la temática que abordamos. Hoy hemos elegido un tema de Silvio Rodríguez, Alas de Colibrí, que se parece bastante a lo que hace un defensor del pueblo. Escuchémoslo. Hoy me propongo fundar un partido de sueños, talleres donde reparar alas de colibríes. Se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor, tullidos, enanos, vampiros y días sin sol. Hoy quiero patrocinar el candor desahuciado, esa crítica masa de Dios que no es pos ni moderna. Se admiten proscritos, rabiosos, pueblos sin hogar, desaparecidos, deudores del Banco Mundial. Por una calle descascarada, por una mano bien apretada,
hacer asamblea de flores marchitas, de desechos de fiesta infantil, de piñatas usadas, de sombras en pena del reino de lo natural, que otorgan licencia a cualquier artefacto de amar. Por el levante, por el poniente, por un deseo, por la simiente, por tanta noche, por el sol diario, en compañía, bien solitario, ala de colibrí, liviana y pura, ala de colibrí, para la cura, ala de colibrí, liviana y pura, ala de colibrí, para la cura. Y ya llegando al final del programa del día de hoy, y como tratamos de concluir siempre, mientras que por la puerta de adelante nos hablan de calidad democrática, por la puerta de atrás le siguen debiendo a la ciudadanía la designación del defensor del pueblo de la nación. Una figura que, como tratamos de demostrarte hoy, tiene plena vigencia y es sumamente necesario para acompañar a la ciudadanía en este momento histórico que lamentablemente nos está tocando atravesar, para garantizar los derechos conquistados ante las constantes amenazas y avances de la nueva gestión de gobierno. La justicia y la puerta de atrás. Raro cómo nos mienten en vivo, en la cara, aunque se vea el disfraz. Conducción: Sergio Cipolla y María Membiel. Colaboraciones temáticas: El Filoso de Palermo. Colaboraciones especiales: Daniela Cipolla. Idea y producción: Centro de Políticas de Gestión. Producción general: La Soberana. Uno baja sus expectativas y se vuelve fácil de manipular. La memoria, tan primordial como esquiva, es lo único que nos puede salvar. Mientras tanto peleamos buscando la razón, horas y horas. Otros toman el vino de la especulación, con el que nunca vamos a brindar. A los dueños no los nombran. Lo que falta es lo que nunca va a llegar. La nariz contra la alfombra. Ni nos matan ni nos